se extiende casi sus confines, que el barrio sur son 1 o 2 cuadras nada más, y después todo el barrio Palermo viene desde allá, y no se sabe el límite hacia el este, si es la calle Magallanes, si es la calle Gaboto, si es la calle Tristán Narvaja. Lo cierto es que está en las cercanías del Parque Rodó. A principios del siglo pasado, cuando una persona venía por Isla de Flores, se distinguía el barrio Reus al Sur Encina, que está ahora la cooperativa de viviendas, actualmente aquí a 1 cuadra, se distinguía por la altura. Y lo mismo esta Universidad del Trabajo, esta gloriosa, que tiene una historia tremenda, la Universidad del Trabajo. Es importantísimo conocerla y saber todo lo que ha salido de acá. Y después estaba más allá, que ahora otro edificio que sobresalía por su altura, es el asilo de huérfanos y expósitos, que ahora está ocupada por la UDELAR. Es decir, está la iglesia, María del Huerto, ¿no? La iglesia que está, eso persiste aún, y enfrente estaba el hospital de niños, el hospital Pedro Vizca, también es un anexo a la universidad. Bueno, esto sobresalía porque todas las casas de Palermo eran bajas, entonces desde lejos ya se veía el barrio Encina, con una arquitectura típicamente francesa, que parecía realmente un barrio francés, un barrio parisino, por su arquitectura. Y en cuanto a su conformación social y étnica, era muy plural. Y le decía que si ustedes toman una guía telefónica van a ver que desde el barrio sur hasta el Parque Rodó, por las calles Isla de Flores y las paralelas, van a ver los apellidos de la gente que habitaba esas casas, que es gente con apellidos muy europeos, lleno de apellidos provenientes de Europa, ¿no? Entonces, vamos a la historia del candombe, que es lo que ustedes ven acá. Acá se iniciaría la cosa, pero tengo que explicarles cómo se inicia esto del candombe y qué es el candombe. Nosotros podemos dar una definición de qué es el candombe diciendo que es un diálogo entre 4 voces. Las voces humanas, que se transmite a través de 4 tamboriles que tienen la misma forma cilíndrica y distinto tamaño. Son unimembranófonos abiertos porque tienen una de su parte inferior abierta, y en la otra extremo está la lonja o el cuero, que es donde se percute. Y ustedes van a ver que, por ejemplo, acá vemos un tambor africano que tiene similitud con los nuestros. La diferencia está en el enlonjado, en la lonja, que aquí se hace por medio de cuerdas, por medio de... no es como los tambores nuestros que se hacían con barricas de yerba, se ponía la lonja en un extremo y se claveteaba todo el alrededor de la lonja con tachuelas. Entonces había que preparar la voz de esos tambores, que al principio se hacía simplemente enlonjando bien, enlonjando como es debido, y dejando el tambor curándose durante toda la noche con un poco de caña, de ajo, se dejaba toda la noche así allí. A veces cuando pasaban un año que el tambor se aflojaba a su sonido, se ponían en el agua, en aljibes que había en muchas casas de la zona, se sumergía el tambor en el agua, después se sacaba, se dejaba secar, el tambor encontraba su sonido. Volviendo a la definición de candombe, diálogo entre 4 voces. ¿Qué voces? El tambor más grande, que ahora se ve muy poco, no se ve, es el bombo. El bombo corresponde a la voz del bajo. Y ustedes van a ver en otras latitudes, como Brasil, por ejemplo, que también se utiliza en los escolados samba, un tambor grave, que es el que marca el ritmo, lo marca sustancialmente. Es una guía. Pero otra guía del candombe es el tambor más chico, que ahora después lo vamos a ver por allá. El tambor chico es el más agudo.
corresponde a la voz del tenor o de la soprano. Es el que está siempre percutiéndose en el agudo, y es el que mantiene el ritmo, es ¿cómo que se dice? El metrónomo del ritmo. Si el chico se pierde, el candombe, el ritmo del candombe se va, es muy difícil. Entonces el que trata de ordenar todo enseguida es el repique. El repique que es el otro tambor que trata de ordenar el ritmo cuando se pierde el chico, se llega a perder. El repique correspondería a la voz de la contralto, y es el improvisador permanente. Y faltaría el piano, que es la voz del barítono, y que suple al bombo. Muchas veces es una voz grave, y entonces conversan los tambores. Una de las cosas que hay que tener en cuenta para los percusionistas de hoy en día es que para entender el candombe, sentirlo, vivirlo, tienen que escucharlo bien. Para escucharse bien el candombe, se tiene que hacer con pocos tambores. Es decir, el ideal de un grupo, de una comparsa, como la que veíamos a principios del siglo pasado acá en nuestros barrios, tenía alrededor de 20 tambores. Ese es el ideal, 20 tambores. Después pudo agregarse algunos tambores más, se puede llegar a 30 o a 35, no más. Porque si pasamos el número de 35 tambores, ya no es ritmo, es ruido, que es lo que estamos viviendo hoy en día, que no puede escapar a la dialéctica y a las reglas del folclore, porque el folclore es fundamental en todos los países, son costumbres, usos que van cambiando con el tiempo, ¿no? Folclore quiere decir la ciencia del pueblo y tiene varias características para que un hecho sea folclórico. Y el candombe tiene todas las características del hecho folclórico. Es tradicional, es espontáneo, en fin, tiene todas las características del hecho folclórico, lo tiene el candombe. Pero los tambores se tienen que escuchar. El ejecutante tiene que tener mucha contracción, estar muy concentrado en lo que está haciendo, porque son frases que se van comunicando de uno a otro. Cuando el repique sube, va arriba, está alargando una frase, ¿no? Puede decir, está repicando, hola, ¿cómo estás? Entonces le contesta o el otro repique o el piano repica. Y cuando uno repica, el otro tiene que bajar y escuchar que lo está diciendo el otro. Y baja la madera. Entonces son frases que se van contestando. Un repica en un momento, baja, contesta al otro repique, o contesta al piano, y así. Por eso, con pocos tambores, ustedes van a darse cuenta que, ¿por qué UNESCO declaró el candombe Patrimonio de la Humanidad? Es patrimonio de la cultura inmaterial o intangible, igual que el tango, igual que la milonga y el milongón, que es único nuestro, uruguayo. Los otros del candombe, la milonga y el candombe, la milonga y el tango lo compartimos con la Argentina, sobre todo Montevideo con Buenos Aires. Es rioplatense. Y el candombe ustedes van a ver que aparece también en Paraguay. Los negros que se fueron en el éxodo con Artigas formaron los cambacuá y allí también tocan el candombe, de una manera distinta a lo nuestro, lo montevideano. Hay candombe en la Argentina, hay candombe también en Brasil, cerca de Ouro Preto, hay un grupo que hacen candombe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puede ser que haya candombe en distintos lugares y por qué el nuestro es distinto? Esto quiere decir que durante la trata, durante la esclavitud, los negros que trajeron de África para hacer la América, fueron desparramados a lo largo y ancho de toda América. Entonces, es que de ello, desde Estados Unidos hasta la Argentina, hasta el sur de la Argentina, aquí trajeron millones y millones de negros, en distintas épocas, distintos lugares, pero cada uno traía lo suyo de África. Entonces ahora vamos a ir inmediatamente al origen de todo esto.
cada uno traía su forma de tocar. Y ustedes pueden comprobar hoy en día los cientos de ritmos afroamericanos que hay en las tres Américas. Cientos de ritmos. Cuba con todos sus ritmos, como la rumba, el danzón, etcétera, etcétera, ¿no? Centroamérica está la plena, la cumbia. Hoy la plena está de moda en nuestro país, no tiene nada que ver con nosotros. Pero los medios comerciales lo imponen. Y el candombe es algo muy, muy especial, y yo les puedo ir adelantando desde ya que creo, puedo equivocarme, que es único en el mundo, único. No hay otro ritmo afroamericano que tenga la energía del candombe, que está dada fundamentalmente por el chico, pero esa energía que sube y baja. Pero cuando uno escucha hablar las cuatro voces, realmente, a mí ya me lo han dicho y uno lo siente en la boca del estómago, el ritmo lo siente ahí. De otra manera, uno queda como aturdido por el ruido. Cuando nosotros vemos los desfiles de más ahora, 44 comparsas, y es ruido, y todo fantasía, todo turismo y todo comercio. Lamentablemente el candombe patrimonial, como patrimonio y como hecho folclórico, se está yendo de nuestras manos. Sin embargo, cualquier país del mundo que lo escucha por primera vez queda sorprendido y tratan inmediatamente de tocarlo. A mí no me extrañaría que Japón o China en cualquier momento estén tocando candombe, porque es una gente muy aplicada, muy perseverante, y que ellos observan. Y yo he tenido anécdotas. Hace muchos años, por los años 50 y algo, vino un ballet folclórico chino al Palacio Peñarol y tuvieron la oportunidad de escuchar el candombe y quedaron embelesados. Yo quedé sorprendido cuando vi que una orquesta era un grupo numeroso. La orquesta, los músicos de este ballet acrobático, cuando escucharon el candombe, comenzaron a hacer notaciones musicales en las partituras. Yo quedé asombrado porque nunca había visto que se notaran los golpes en una partitura. Y ellos estaban asombrados. Estoy hablando de los años 50. Después tuve la oportunidad también, acá en el barrio, estuvieron en los años 60. Bueno, aquí estuvieron por el año 56, 57, acá en el barrio nuestro, en Ancina, en el barrio Reus, estuvieron los plateros, los de Only You, cánteme de verara, estuvieron acá y quedaron, ellos filmaron todo, lamentablemente no quedó ningún registro, pero quedaron estupefactos. Fue el mismo año vino Louis Armstrong y su orquesta al Cine Plaza. Pero les puedo decir la experiencia que yo he tenido a través del conjunto Bantú de Montevideo. Ahora le pusimos de Montevideo porque han aparecido varios conjuntos Bantú, acá en Uruguay, en Argentina, en Paraguay. Entonces le pusimos conjunto Bantú de Montevideo y el grupo nuestro nació en el seno del Teatro Negro Independiente en el año 1971. Pero ya antes veníamos todos amigos nacidos acá en la calle Ancina, veníamos ya tocando el tambor. Y era riguroso, no había maestros de tambor como hay ahora. Nos enseñaba, se aprendía a tocar el tambor mirando a los mayores. Y a fuerza ya desde chicos, recién empezaban a caminar, mirando a los mayores se aprendía. Cuando estaban prontos, alrededor de la adolescencia, 17, 18, 19 o 20 años, podían ingresar a tocar con los mayores. Pero eso era así, era una regla fundamental. Y bueno, y nosotros tuvimos la suerte de que en el conjunto Bantú, que yo tuve la responsabilidad de eso, teníamos 8 o los 10 tambores que teníamos eran todos nacidos acá en Ancina. Entonces tenían un estilo, un toque que nosotros nos dimos cuenta de lo que hacíamos después de haber sido invitados a varios eventos internacionales importantes. Estuvimos 5 veces en Europa, yo estuve 3 veces en África, estuve en Brasil, en Argentina,
y todo el mundo, Gilberto Gil, grandes músicos han quedado con la boca abierta frente a lo que es el candombe. Ahora, el candombe es considerado patrimonio material e inmaterial de la humanidad. Las características de un hecho para que sea patrimonio es muy similar a lo que es el folclore, muy similar. Es decir, con el tiempo van cambiando, por eso el candombe ha venido cambiando. Es un hecho folclórico, entonces indudablemente que viene cambiando. Y si bien era solamente de la parte de Montevideo colonial, cuando estaba la muralla, antes de ser independiente nuestro país, el candombe se realizaba cuando los amos le daban permiso a los esclavizados que habían sido traídos acá, en determinadas fechas, a hacer sus fiestas. Y los negros se reunían los domingos frente al templo, ¿el templo cómo? El templo inglés. En el Cubo del Sur se reunían y allí hacían sus candombes en determinadas fechas, los domingos. Entonces era algo que era de sol a sol, hasta que caía el sol, los negros danzaban con toda su fuerza, cantaban, tocaban sus tambores, hacían ceremonias, etcétera, recordando su África original, porque cuando salieron de África no sabían ni para dónde iban y si algún día iban a volver. Entonces, todo este capítulo de la trata es muy triste, muy largo, pero le dio una característica a toda América, a las tres Américas. Estados Unidos, el jazz, reitero, el Caribe es prácticamente todo negro. Todos los ritmos que nacen ahí es increíble. Y en América del Sur tenemos Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, es decir, Paraguay y Bolivia escaparon un poco al hecho, pero también han habido negros, han llegado allí. En Chile también hubieron negros, pero no prosperó como acá, que fue distinto. En Argentina también hubo cantidad de millones de negros, que muchos escaparon, la gran mayoría murieron en todas las guerras que hubieron a lo largo del siglo XIX y XX. Muchos se vinieron para... en 1680 se funda Colonia, antes que se funde Montevideo, y allí hay un contrabando feroz de esclavizados negros. Entonces llegan cantidad que ni se sabe, la cantidad de negros que llegan a Colonia. Y muchos se escapan para el interior. Tú imagínense en 1680 lo que era el interior nuestro, praderas, llanuras, y se escaparon para allí. Cuando vino la abolición de la esclavitud, que sucede durante la Guerra Grande, entre 1842 y 1846, en 1850 el negro queda libre, legalmente es libre, pero no tiene instrucción, no tiene dinero, muchos preferían seguir en la vivienda con sus amos, otros más arriesgados tratan de insertarse dentro de nuestra sociedad, y es así que desde la abolición de la esclavitud hasta hoy, el negro siempre venimos corriendo una carrera de atrás. Por distintas razones está fundamentalmente el racismo. El negro venimos, ustedes saben que la puerta que tiene el ser humano para abrir la gran compuerta de la sociedad y vivir decentemente es el estudio. Y bueno, muy poquititos negros han tenido acceso al estudio. El estudio es la llave fundamental. Y lamentablemente otras clases sociales más altas son las que tienen acceso al estudio y son un poco las que dominan los países, ¿no? Entonces, cuando hay una oportunidad de estudiar, no se puede desaprovechar. Y acá algunos muy poquititos negros lo pudieron hacer. Pero entonces vamos a los orígenes. Es decir, ni el candombe ni todos los ritmos afroamericanos que se conocen no serían tales si no hubiese ocurrido la trata de negros. Millones, más de 20, no se sabe, pero más de 20 millones de negros arrancados, traídos en un comercio tremendo. Y acá, todo esto nace en África, ¿no? En África hay que tener en cuenta la forma de ser del negro, la espiritualidad, su forma de vivir en armonía con la naturaleza, cosa que se desconocía desde Europa y acá con la gente europea. Es muy distinto la forma de vivir el negro, respetando mucho la vida hasta de los animales, la vida en la selva, la vida de los vegetales.
es totalmente distinto. Pero eso, es decir, la espiritualidad, que ustedes lo van a ver en esas máscaras, lo van a ver en los tambores, eso es típico de África. Y el tambor, bueno, el tambor en África está unido desde que el ser humano nace hasta que muere. Es decir, hay cientos de tipos de tambores y con ellos se aprende desde muy chico a tocar y por él se transmitían noticias. Hay un lenguaje del tambor. Quien lo sabía manejar lo comprendía. Por eso se transmitían noticias a través, los indígenas a través del humo, los negros también a través de mensajes con humo, siendo humo, pero los mensajes parlantes a través del tambor, hacer de una zona a otra, eso viene de África. Y bueno, entonces el negro, el tambor para el negro era Dios. Y sí, había mucha gente que le tenían terror a los tambores. Hay tambores que han sobrevivido, que vivían 100 años, 150 años, y muchos lugares, muchos caciques de tribus, etc. Y en América peor, cuando no se entendía el lenguaje del tambor, cuando se producían levantadas de los negros, a través de mensajes, sonoros a través del tambor, los dueños tenían un temor tremendo, porque no sabía qué estaban diciendo. Y es así, en Estados Unidos se suprimió el tambor, se sacó, y es por eso que los orígenes de la música afro-norteamericana es a través de las tablas de lavar, a través del paso, a través del baile, y es así que aparecen los negros spirituals, aparecen los minstrel, aparecen una serie de cosas que no se va a ver en Centroamérica ni en el Sudamérica. Es decir, fue prohibido en Estados Unidos, como se daban cuenta que se tomaban el tambor y eso estaba implicando una rebelión, se le sacó. Y bueno, en nuestro país, reitero, los negros desde 1800 a 1900 realizaban todas sus ceremonias cuando podían. Hay que ver que fue un siglo de muchas guerras. Y ya dicho sea de paso, los negros, siempre el ser humano quiere buscar la libertad, buscaban la libertad enrolándose a las tropas y a defender a muerte el país. Pues el negro no le importaba si moría en la guerra, por eso formaron las tropas, los batallones de negros y de mulatos, muchos que acompañaban a Artigas y en las rebeliones, en las luchas por nuestra independencia, ahí estaban presentes los negros a muerte, no les importaba vivir como esclavos y morir en la guerra, iban a la guerra. Por eso decía que un negro valía por dos, iba a la guerra a muerte. Entonces acá ustedes van a ver esto. Es un tambor que tiene esta sustancia que le da un sentido, una forma de templar el tambor, que le da un sonido distinto. Esto está sacado en Brazzaville en el año 2009. Yo tuve la oportunidad de ser invitado a un congreso de música en el Congo y tuve estas primeras fotos, yo las pude sacar. Entonces aquí vemos el tambor. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención fue ver algo que ustedes ven acá en esta foto. Esta foto ustedes van a ver unos tambores que tienen una forma muy parecida a los nuestros, pero hay fuego. Ese día, los participantes de este congreso fuimos invitados a un museo, y esto es en la esquina del museo. Cuando yo llegué al museo y vi que estaban templando así, lo primero que me trajo a la memoria fue que templaban a través del fuego, buscando su sonido, que la lonja estirara a través del fuego. Porque yo tenía entendido que en África los tambores se templaban o buscaban su voz como eso, a través, tensando la lonja, con cuñas, no con fuego. Entonces me llamó la atención. Cuando salimos del museo, estaban armados, estaban ordenados como ustedes ven acá. Y van a ver, acá había una fila de mujeres, acá había una fila de hombres, aquí estaban 3 tambores, igual que nosotros. Y el que comandaba esta cuerda de tambores es este que hacía la voz del piano y que tenía un cascabel en su mano izquierda. Y es el que daba las órdenes de los toques.
Entonces a mí me llamó la atención ver una fila de hombres y una fila de mujeres y salían por parejas a bailar al medio. Yo eso lo había aprendido a través de la ceremonia de la coronación de los reyes Congos o Angola. Entonces vi que era muy parecido a lo que nosotros habíamos aprendido en el Teatro Negro Independiente y que está muy bien descrito en el libro La historia musical de Laura Restarán, La música en el Uruguay. Hay un capítulo dedicado al candombe. Ustedes consiguen ese libro y ahí van a ver la descripción de la coronación de los reyes Congos o Angola. Y eso se practicó mucho porque el director del Teatro Negro Independiente, un abogado, el doctor Francisco Merino, se acercó mucho a Laura Restarán, que fue una persona importantísima, no solamente como investigador, como docente, sino como persona. Entonces, entre ellos dos reconstruyeron la coronación de los reyes Congo. Y tuvimos la suerte, algunos de los muchachos del barrio, entre ellos yo, de estar en el Teatro Negro Independiente, donde nació el nombre de Conjunto Guantú, reitero, de mi grupo, y allí aprendimos a bailar la coronación de los reyes Congo. Entonces, yo después que vi, esto estoy hablando, la ceremonia de coronación de los reyes Congo se realizaba en nuestro país a principios del siglo XIX, es decir, 1800. 1800, a medida que transcurre el siglo, va perdiendo vigencia, y se habla que el candombe como ritual, como la coronación de los reyes Congo, muere entre 1890 y 1900. Es decir, se habla que el candombe muere. ¿Cómo? No existe más el candombe. Bueno, yo cuando vi todo eso, lo había aprendido en el Teatro Negro, reitero, me dirigí al director de este grupo que está acá, el señor que está acá, y le pregunté, ¿qué es esa danza que están haciendo? Entonces él me dijo todo sorprendido y naturalmente, es la coronación de los reyes Congo. Pero como yo dije, si esto se celebraba en nuestro país en 1800 a 1850, y a partir del 50 empieza a morir, y en 1890 desaparece, ¿cómo estamos en el 2009 y voy a ver esta ceremonia? Me dice, sí, porque era muy parecida a las figuras. La formación en calle, hombres de un lado, las mujeres del otro, el baile por parejas, y después el entrevero, todo eso estaba dentro de lo que yo ya había aprendido acá en el Teatro Negro Independiente. Entonces le pregunté a este señor, dígame, ¿qué es esa danza? Me dice, la coronación de los reyes Congo. Le digo, perdóneme, pero yo no veo a los reyes. Entonces él me dijo, sí, están ahí. Entonces yo miraba, perdóneme, pero yo no veo ningún rey. Dice, nos están mirando. Fíjese usted lo que es la creencia africana. Dice, los reyes están acá. Es algo sagrado. 2009, estas fotos son de allí. Entonces, si nosotros queremos hablar de la historia del candombe, debemos dividirlo en 3 etapas. La primera etapa va desde la llegada de los primeros negros, esclavizados en nuestro país, desde aproximadamente entre 1750 y 1800, primera etapa del candombe, que sería la más fiel, porque recién venían de África, y cuando se le permitía hacer alguna danza a los negros, bailaban una danza que se llamaba calenda, bámbola, la chica, la samba, la zumba. Eran las danzas que están descritas, pero no hay mucha literatura de qué pasaba en el siglo XVIII. Entonces no quedó mucho. Lo que sí quedó, que la calenda, que es un ritmo antecesor del candombe, yo pude ver hace mucho tiempo un trío de tambores como estos que están haciendo una calenda en Angola, y es prácticamente el candombe. Incluso yo creo que nuestro candombe es más rico porque la riqueza que le da el repique al candombe no estaba en esta calenda. Entonces, pero sí certifica que la calenda es un ritmo que está vinculado con el candombe. Y reitero,
De 1800 a 1900 el candombe poco a poco va muriendo. Entre 1890 y 1900 se desaparecen las salas de candombe. Desapareció el candombe. ¿Pero desapareció? No. El candombe se integró ya en 1870 al carnaval. Entonces, desde 1870 hasta nuestros días el candombe está presente en nuestro carnaval, con cantidad de modificaciones que han habido. Porque el negro es protagonista en el carnaval en 1870. Salen 3 comparsas que compiten con las demás, que llevan todas juntas. El nombre de Negros Lugolos viene de Argentina, eran blancos pintados de negro. Y bueno, el candombe ya en 1900 entra a cambiar, porque no participan mujeres desde 1900 a 1930, son todos hombres. Y los personajes tradicionales, Mama Vieja, Gramillero y Escobero, pero sobre todo Mama Vieja, está realizado por hombres. Desde 1900 a 1930 las mujeres desaparecen por los grandes problemas que han habido. Problemas entre la rivalidad entre las comparsas de barrio a barrio, donde cada comparsa tenía su representante en el Escobero y se bailaba a la buena, muy parecido a la danza esta, a la capoeira brasilera. Distinta, pero muy parecido. Es decir, cada Escobero se encontraba una comparsa con otra por Isla de Flores o por Durano. Hay relatos que dicen, se encontraba una comparsa con otra de otro barrio, se formaba un círculo, la mitad de un lado, la mitad del otro, y en el medio del círculo danzaban los escoberos, a la buena. ¿Qué es a la buena? Tratar de danzar siguiendo el ritmo, pero tratar de darse golpes, ya sea con la pierna, siempre de frente, es válido de frente, o de empujones o con el hombro o con la mano, hasta que caía uno. Cuando caía uno al suelo, esa comparsa estaba perdida. Y en las primeras décadas del siglo XX, los premios de las comparsas que ganaban el carnaval eran trofeos, no había dinero. El dinero empieza a aparecer ya cerca de la mitad del siglo y es lo que corrompe todo. El dinero, ustedes saben muy bien que corrompe todo. Y eso se ve muy claro, se ve hoy en día, en nuestros días. Pero el hecho que la coronación de los Reyes Congo marca el final de una etapa del candombe y aparece la otra etapa del candombe en la comparsa. Entonces ustedes van a ver a lo largo del siglo XX cómo el candombe influye en cantidad de expresiones culturales de nuestro país. Lo primero que influye el candombe es en la música clásica o música nacionalista, con músicos muy bien preparados que han ido a Europa. Me refiero a Eduardo Favini. Aquí estamos hablando de lo que se llama el nacionalismo uruguayo. Eduardo Favini, Alfonso Brocua, Luis Cluyón Morté, son los grandes músicos de la época, que primero Favini se inspira en el campo y escribe una música que se llama justamente campo. Pero en la década del 20 está Carlos Giucci, otro compositor, pianista nacionalista, que escribe un candombe, que se llama candombe, dura 3 minutos para piano. Y estoy hablando de 1927, 28. Y en esa época llega a nuestro país un pianista famoso mundialmente, Arturo Rubinstein, un famoso pianista judío, pero conocido internacionalmente, y escucha el tema para piano candombe y inmediatamente lo incorpora a su repertorio. Estoy hablando de 1928 y se lo lleva en su repertorio por el mundo. La influencia del candombe es que ya empieza en la música mal llamada culta, el nacionalismo. Después tenemos a Luis Cluyón Morté y el más representativo es Llorel Lamarque Pons, que escribe para teatro, escribe La Suite de Ballet según Figari, etcétera, etcétera. Ya que nombro a Figari, bueno, Pedro Figari fue director de esta escuela durante poco tiempo, pero fue un renovador de la enseñanza. Acá en esta escuela al principio, antes de que se erigió junto con el barrio Reus, entre 1890 y 1900. Y esta escuela servía para los niños, todos los niños que andaban por la calle venían para acá como si fuera un asilo, en un régimen muy severo, muy duro, pero se les enseñaba cantidad de oficios. De acá salieron telegrafistas, herreros, salieron gente
gente que estaba en la calle, pero que vino a aprender acá. Estoy hablando fines del siglo XIX, principios del XX. Y entonces el candombe a lo largo del siglo XX, ustedes van a ver que influye en varias ramas de nuestra cultura. Ya dije, primero en la música nacionalista. Segundo, en la música popular. Aparece, antes del candombe, aparece la milonga, pintín castellano, con la puñalada, que es acompañado con 3 tambores, y ahí en el Río de la Plata se produce un fenómeno único. Es decir, las orquestas típicas que se hacían jazz y música típica. Entonces, Romeo Gavioli, que eran todos blancos, hacían valses, tangos, etc., incluye 3 tambores, y ahí empieza baile de los morenos, todas esas cosas. Y lo mismo hecho ocurre en Argentina, a tal punto que el primero que lleva el candombe a Europa, ¿quién es? ¿Ustedes saben quién es? La primera artista que lleva, muy bien, señora, usted dice Alberto Castillo. Alberto Castillo, un cantante, un médico, que se dedicó al tango, también es influido por el candombe y lleva Siga el tango, siga el baile, que es un candombe muy tradicional, hace una gira por Europa y empieza en España. Y ahí lleva el candombe, es el primero, 1944. Entonces, en esa época que nuestro país, 1940, 1950, era llamada la Suiza de América, este país se vivía de una manera que no había problemas con las drogas, no había problemas con los ladrones. Si bien existían ladrones, habían punguetas y habían droga, pero no había ningún problema, la gente vivía totalmente, viviendo una vida feliz. Y este barrio fue un ejemplo cosmopolita, que había mucha gente extranjera, muchos negros, muchos gallegos, muchos italianos, por eso por los italianos se llama barrio Palermo, pero era un barrio de puertas abiertas, un barrio donde acá surgió en la familia Jiménez, en la calle Encina, el ritmo de candombe. Y bueno, y como es la llamada espontánea, a principios del siglo XX salía un tambor de una casa, tocando el tambor, llamando a los otros de las otras casas. Uno solo por la calle iba tocando, se iban sumando otros, salían de otra casa con su tambor. Y así se forma la llamada de tambores de un barrio. Un barrio que cada uno, nosotros siempre tuvimos mucha rivalidad con los otros barrios, sobre todo con la gente de Cuarén. Es decir, había respeto, había fraternidad, pero había mucha rivalidad. Cada uno tenía el orgullo de su barrio. Entonces, en fin, hay muchas anécdotas que no da el caso de contarlas ahora, porque si no, esto se hace extensísimo. Pero lo que quiero decir es cómo el candombe influye en varias disciplinas de nuestra cultura a lo largo del siglo XX. Dijimos música nacionalista, música popular, influye en la pintura, tenemos Figari, influye en el ballet. Yolanda Marqués Ponce escribe La ciudad de ballet según Figari, y hay otros ballets más, Marta Bruni, etc. Bueno, hay varios ballets. Influye en la liturgia. Se crea en 1983-84 la misa candombe, emulando la misa luba del Congo y la misa de Ariel Ramírez, la música folclórica de Argentina. También está la misa candombe, que duró muy poco tiempo, lamentablemente, pero fue muy, muy fuerte. Quiere decir que influyen grandes pintores, se han inspirado en todo este fenómeno del candombe. Y bueno, vamos a seguir un poco por acá. Acá tenemos una representación de la coronación de los reyes congos o angolas, realizada en el Ministerio de... ¿Cómo? El Ministerio de Relaciones Exteriores, en la calle que da para 18, Colonia y Cuarén. Este es el patio del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Día Nacional, el Día de África, que fue el 1 de junio de cada año, se realizaba el Día de África y realizamos nuestro conjunto Bantú una representación de la coronación de los reyes Congo. Ustedes fíjense acá, están los reyes sentados y al lado está... No se ve acá, pero ahora vamos a hablar de San Benito de Palermo. Esta indumentaria del rey, yo la pude ver en un museo
que era el reino de los reyes congos en Angola. En una vitrina, en un museo, estaba esto, yo lo copié enseguida y vine y lo apliqué. El rey se vestía así. Si ustedes van al museo ese en Angola, van a ver los reyes cómo se vestían así. Aquí estamos en la rueda, que es una figura del candombe. Y aquí tenemos una escultura hecha en madera, es talla en madera, de San Benito de Palermo. ¿Qué pasó con esto? Los negros, cuando llegaban a principios del siglo XIX a nuestro país, inmediatamente se les inculcaba la cruz y la religión católica, tratando de que se olvidaran y se separaban. Si venía una familia, uno para acá, otro para allá, trataban de que olvidaran, hacían todo lo posible que olvidaran sus costumbres, sus religiones, todo. Entonces los negros hicieron algo que se llama, no recuerdo el nombre exactamente, pero transcribieron sus dioses a los dioses negros de la religión católica, que son San Benito de Palermo se refiere a Italia, ¿no? Y San Baltasar, el rey dudoso de los 3 Reyes Magos, que se celebra el día 6 de enero. Entonces los negros, es decir, tomaron la religión católica, pero estaban refiriéndose a sus reyes, pensando en su familia, pensando en su ciudad natal. Bueno, este es San Benito de Palermo, que ellos lo utilizaban cuando realizaban la ceremonia coronación de los reyes congos o Angola. Acá ya estamos más cerca, estamos en el siglo XX y estamos en 1976. Esto es una llamada espontánea del barrio Ancina, que viene por la calle La de Flores. Acá en esta esquina estaría la calle Cuarein, hoy es el Mar Michelini, a media cuadra del conventillo Medio Mundo. Se ve el tranvía 36 que iba por la calle La de Flores, Gonzalo Ramírez hacia el Parque Rodó, y estos son tambores de nuestro barrio. Así como los tambores de nuestro barrio iban ceremonialmente a visitar a la gente del conventillo Medio Mundo en Nochebuena, todas las Nochebuenas, y en Navidad venían del Medio Mundo a saludar a Ancina. Por eso digo que había una gran rivalidad, pero también había una gran amistad, había una gran confraternidad, a pesar de que siempre nos miramos por arriba del hombro. Pero sí, siempre nos creímos, cada cual de su barrio, los mejores. Bueno, aquí tenemos una llamada espontánea, pueden ver la construcción típicamente francesa. Ustedes van por París y por cantidad de lugares es así exactamente igual esto. Exactamente igual. Y era toda una familia que tenía un cerco muy grande, muy orgullosa de su valer. Aquí llegamos a los personajes tradicionales de las comparsas del carnaval que viven hasta hoy. Ustedes deben saber que los personajes tradicionales de la comparsa son la mamá vieja, el gramillero y el escobero. Aquí tenemos también una talla, la mamá vieja y el escobero, siempre van juntos. Y la mamá vieja tiene varias interpretaciones, no hay una sola. Para algunos era la reina del antiguo candombe, para otros era la vendedora de pasteles o empanadas de Montevideo colonial y postcolonial. Y para otros era el ama de crianza, representado porque en ese siglo muchas negras viejas, sus oficios eran o lavar la ropa, que había, todo esto era descampado, acá donde estamos nosotros, pero el agua llegaba hasta acá y venían a lavar la ropa justamente acá, Minas y San Salvador. Lavaban la ropa, era uno de sus oficios. Y otro era, durante el Montevideo colonial, era vender pasteles, vender empanadas, etc. Por lo tanto, una mamá vieja puede representar cualquiera de esos, pero no hay nada escrito que diga exactamente. Es decir, estos personajes se pierden en el tiempo. No hay un testimonio fidedigno de cuáles eran sus orígenes. Para algunos dicen que representaría a la reina del candombe de Reyes, pero puede que sí, puede que no. Y el gramillero sí, es un negro viejo que tenía ciertos poderes
y que eso viene ya desde las tribus africanas. Es el negro brujo, el negro que tiene poderes sobrenaturales, que curaba cualquier enfermedad con hierbas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegan los negros acá, en la esclavitud, este personaje viene al lado del rey, aunque algunos hay confusiones, lo equiparan con el rey, del candombe de Reyes, pero el personaje del gramillero estaba en la coronación de los reyes Congos o Angola. Y se caracteriza por ser un negro, representa un negro viejo, que tiene achaques en caminar, pero es muy ágil y siempre está tratando de cortejar a la mamá vieja. Por eso es importante que bailan de a dos. Ella siempre le da un aire, como se dice entre comillas, le da dique al gramillero, pero él nunca la puede conquistar. Y ella orgullosamente, justamente el baile, estos bailes es fundamental, ver lo que tradicionalmente era esto y ver lo que está pasando ahora, con las comparsas de ahora que tienen 6, 8, 10 mamás viejas y gramilleros y bailan como bailarines jóvenes que no tienen nada que ver, nada que ver. Yo he visto bailarinas mamá viejas que tienen que tener una elegancia, un garbo, un paso corto y rítmico. Y el gramillero igual, se va relajando y siempre tratando de conquistarla y nunca puede. Ese es lo típico natural de eso. Y el otro personaje es el escobero. Acá tenemos 3 famosos escoberos. Tenemos José Melognio, de principios del siglo pasado. Que era nuestro barrio, es Julio César Rivero, Cacho Rivero, en el medio. Y Julio César González, otro escobero más moderno. Ustedes pueden ver la vestimenta cómo cambia, pero hay algo que es típico, que es el taparrabo, que esto era un cuero con cascabeles, y el escobero tiene que tener, había el escobero de lujo y el escobero a la buena. El escobero a la buena ya le dije, que bailaban como la capoeira y siempre terminaba en lío, el escobero. Por eso en la década del 20 del siglo pasado se suspendió, se acabó el escobero a la buena. Entonces sigue el escobero de lujo. El escobero de lujo es prácticamente un bailarín de ballet. Baila al ritmo del tambor, pero bailar. Es decir, no como nosotros vemos ahora, los escoberos toman la escoba y hacen como si la escoba fuera una pelota de fútbol. Tienen muchísima habilidad, le pegan con el empeine, con el tobillo, con la rodilla, se tiran, van al suelo, hacen remolinos y todo, pero el asunto es bailar al ritmo de los tambores, llevar el cuerpo y llevar la danza al ritmo de los tambores. Estos son los escoberos tradicionales. Meloño igual, uno lo veía, bailó hasta muy entrado en años, pero tenía una elegancia increíble. Bueno, acá seguimos. Otros personajes actuales de la comparsa, la vedette. La vedette tiene algo que ver con el candombe, a ver si alguien dice sí o no. ¿Qué me dice usted? Muy bien. El señor dijo, no tiene nada que ver con el candombe. Esto fue un personaje creado ya a fines de los años 40, con fines comerciales, y que fue la primera bailarina que apareció como vedette, es que se llamaba la Negra Johnson. Es esta chica que bailaba muy, pero muy bien. La que yo vi, siendo un niño, es Marta Gularte, que es un ícono, porque bailaba con una fiereza, parecía realmente una fiera africana. Pero en ese momento, que era 1949, aparecían como primera bailarina, no se les llamaba vedette. La vedette aparece mucho después. Aquí sí tenemos a Rosa Luna, ya que no es una persona muy joven, cuando ella se impuso por su simpatía y sobre todo por su simpatía hacia las personas mayores y hacia los niños. Pero era también de una fuerza, un torbellino, cuando aparecía con los tambores, y con esa simpatía era increíble. Y el nombre de vedette aparece a fines de la década del 50. En el principio era primera bailarina, después se llamó vedette. ¿Puede ser que esté un poco adoptado de Brasil? ¿De Brasil? Sí, el tema bueno, no, claro, cuando apareció, sí, seguramente. Porque en Brasil está la escuela de samba y están las bailarinas que son prácticamente vedettes. Y a medida que ha transcurrido el tiempo, varias comparsas, sobre todo en Argentina, han incorporado a las bailarinas, parecen vedettes, grupos de vedettes.
Pero vedette, ¿qué significa? La vedette nace a principios del siglo XX en París, en Francia. ¿Y qué significa? Primera bailarina, es la única, la que tiene una comunicación con el público infernal. No era tanto lo sensual, el físico, sino era la comunicación con el público, ¿no? Y la más representativa de ellas es la primera vedette era ahora no recuerdo el nombre, pero era rubia. ¿Cómo? Claro, Miss Tinguely. Miss Tinguely se llamaba la primera vedette que aparece en París a principios del siglo XX. Y no tenía una forma, pero no lucía el físico. Era la comunicación con el público, y ya te digo, era una rubia que, hasta que apareció Josephine Baker, norteamericana, radicada luego en Francia, que fue algo espectacular. Ahí sí, eso era una vedette. Y a partir de allí, ese personaje se incorpora en las películas musicales de Estados Unidos. Aparecen las grandes comedias con las mujeres livianas en ropa y grandes atavíos, mucho lujo. Y de ahí aparece el personaje en las escuelas de samba. Y de la escuela de samba siguen adoptando. Pero con el candombe no tiene nada que ver. Es decir, se incorpora ahí y ahora, yo qué sé. No sé. Lamentablemente, entre comillas, es un objeto sexual. Y no es así. Si uno ve bailar en África a los bailarinas y ve que prácticamente parece una danza sensual, es increíble. Yo lo vi en el Congo, bailan en pareja y prácticamente parece que están realizando el acto sexual, pero están compenetrados con el ritmo. Hay que ver esos cuerpos, cómo se mueven, esas caderas, esos hombros, es increíble. Entonces, es distinto cuando ya se toma. Yo siempre digo que el candombe, junto con el fútbol, es parecido, toda la evolución. Y cómo se ha comercializado. El fútbol antes era un arte que en los años 30, el mejor fútbol del mundo se jugó en el Río de la Plata. Fue en nuestro país y en Argentina. El mejor fútbol del mundo. Pero jugar el fútbol no es lo que vemos ahora, es otra cosa. Y ustedes ven un pase, los millones de dólares que hay. Antes es que se ganaba nada. Una medalla, nada más. Y Uruguay, con la población que tenemos, 4 veces campeona del mundo. Es decir, es un tema aparte. Tenemos que hacer una exposición de fútbol y después con mucho gusto podemos hablar todo lo que ustedes quieran de fútbol. Pero ahora estamos con el candombe. Pero es similar. El fútbol y el candombe es de las clases más bajas de la sociedad. Es decir, los mejores jugadores de fútbol salen de las capas más pobres. Y los jugadores de fútbol igual. Salvo alguna excepción. Aquí tenemos otra vez la mamá vieja, el gramillero, son de nuestro conjunto Bantú, haciendo una representación, y esta es una comparsa del barrio que es actual, que es ¿cómo es que se llama la comparsa esta? Claro, la Batea del Tacuarí. Esta es más reciente, esta es vigente, y Batea del Tacuarí. Acá tenemos en la pantalla una representación de nuestro grupo conjunto Bantú, cuando en el año 2014 y 2015 UNESCO nos reconoció para formar el ballet afro-uruguayo Bantú. Y estamos haciendo todo es la primera y única vez que han aparecido en un grupo de candombe 8 africanos autóctonos, de distintas partes. Nunca se vio acá ninguna comparsa africanos autóctonos como en este momento. Lamentablemente, al no poder tener un sustento económico, este ballet desapareció. Bueno, aquí estos tambores son pintados como ustedes pueden ver en los cuadros de Figari. Estos son típicos tambores nuestros del candombe, con su forma cilíndrica, y la diferencia que tiene con los originales es que estos tienen tensores, mientras que los tambores originales la lonja está claveteada con tachuelas, pero la pintura y eso está sacada de cuadros de Figari. Y ahora estamos acá, seguimos con otros íconos del carnaval, como son Julio Sosa Canela y Carlos La Salvia, José de Lima, un gran coreógrafo, bailarín y modisto también. Y bueno, Canela, ya muchos
saben quién fue, lo conocen, que fue un bailarín, se dice, de candombe. Bueno, ha tenido mucha popularidad y ha llamado mucho la atención a todo el público uruguayo y extranjero también. Aquí tenemos nuevamente a Rosa Luna, muy joven, y otro bailarín que es un ícono del carnaval, Pirulo, Carlos Albín Pirulo, una gran persona como persona y gran bailarín afro, y fue coreógrafo de la comparsa Fantasía Negra de nuestro barrio, que salió primer premio en cuanto surgió en el año 54 hasta el año 58. Fantasía Negra de acá del barrio Encina fue primer premio en los carnavales, y el coreógrafo era Pirulo, que junto con Marta Gularte aparecieron en una revista en 1949, ¿no? Después Marta Gularte fue la vedette, que era la primera bailarina, y Pirulo fue un bailarín afro. Acá tenemos el conventillo Medio Mundo, donde surgió la comparsa Morenada, que ahora sus sucesores son Series 80, y bueno, el conventillo que tenía mucha vida, muchísima vida, también constituía una familia. El escenario de estas habitaciones era el patio, donde habían piletas para lavar la ropa, y les puedo decir una pequeña anécdota, porque si bien eran nuestros rivales, algunos del barrio nuestro, en Nochebuena y fin de año, después de las 12 de la noche veníamos para el conventillo, porque después de las 12 de la noche se organizaban unos bailes entre todos los vecinos impresionantes. Ya estaba lleno, venía gente de Pocitos, de otros barrios, de otra categoría social, venían a mirar Nochebuena, Navidad, fin de año y Red. Y nosotros, siendo nuestros rivales, yo me acuerdo que iba y me sentaba por acá y miraba, era algo increíble cómo se bailaba, con respeto, con la gracia, se vivía intensamente, muy feliz. Aquí tenemos al director de Morenada, Juan Ángel Silva, que es la raíz de Series 80. Antes fue de José Antonio Lungo. Cuando surge Marta Gularte, él tocaba con José Antonio Lungo en la comparsa Añoranzas Negras, donde también se acercó el plástico nuestro Carlos Páez Vilaró, que sería otro capítulo a hablar. Y acá, finalmente, tenemos una escultura de Pedro Ferreira, ¿no? Pedro Tavares, que fue un símbolo de nuestro barrio, y puede hablarse del candombe como música popular antes de Pedro Ferreira y después de Pedro Ferreira. Él ha escrito cantidad de candombes y tenía una característica, una impronta cubana tremenda. Él era acérrimo simpatizante de la música cubana. Entonces ustedes van a ver en todas las músicas de Pedro Ferreira ese sabor que tiene la música cubana. Ejemplos de ellos son el candombe La Llamada, Se va la comparsa, Viricuyamba, todos esos candombes que ustedes ven que son muy populares. Y para nosotros era un símbolo. Escribió un tango que se llama Encina, Isla de Flores, que es un ícono también de nuestro barrio y de nuestra gente. Acá tenemos otro instrumento africano, una cítara, ¿no? Kalimba se llama también. Ahí está el liquembe, se puede llamar, ustedes lo pueden ver. Bueno, las máscaras africanas que allá tienen su inscripción, y ahora yo creo que espero alguna pregunta de ustedes, porque llegamos, yo me quedo por acá, porque no quiero seguir diciéndoles que el candombe al principio era de estos barrios, Sur y Palermo, después se fue extendiendo como una gota de aceite en el agua a los otros barrios, así llegó al Buceo, llegó a Malvin, y después siguió a los demás departamentos, pero el candombe era de acá, de esta zona. Y durante muchos años el candombe permaneció debajo del Río Negro. Ahora ya llega a Artigas, a Rivera, Tacuarembó, 33, ha llegado a todo, y ha cambiado el color. La mayoría de la gente que hace candombe es caucásica, es blanca. Los negros parece que hubiesen desaparecido, no sabemos qué ha pasado. Un poco ha sido la destrucción de los barrios, Sur y Palermo, lo que ha
ha quebrado, ha hecho un explosivo a nuestras costumbres, el criarse juntos, el tratar de mantener y cultivar las raíces y las tradiciones nuestras. Así que, ¿alguna pregunta a ustedes? Yo no sé, pero creo que si no los aburrí. Yo tengo una. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? No necesito. Dime. Muchas gracias. Yo quiero saber desde qué año comenzaron como a hacer competencias, por así decirlo. Viste que hasta donde tengo entendido, yo no soy de acá. ¿De dónde eres? De Venezuela. Venezuela. Sí. Como que hacen un desfile donde desfilan muchas... Por el desfile de llamada, dices tú. Sí, pero luego como que compiten entre ellos y seleccionan la mejor, ¿puede ser? No, se compite en 2 días, son 44 comparsas, son 22 un día, 22 otro día. Y bueno, hay un puntaje, la que gana, ganó, la que tiene más puntaje. ¿En qué año? ¿Cómo? ¿Hizo esto? ¿O después? 1956. En 1956 se realizó el primer desfile oficial de llamadas. Que eso podría describir lo que fue todo eso, pero no sé, yo creo que ya lo cansé un poco. ¿Alguna pregunta? Usted en un momento dijo de que se tocaba en Paraguay. Sí, sí. Siempre con los mismos 3 tambores en toda América. Bueno, yo realmente no podría asegurarlo porque no lo he visto, pero son los negros llamados Cambacuá. Reitero que los orígenes eran los negros que acompañaron a Artigas en el éxodo del pueblo oriental. Y hacen un candombe, sí, yo creo haberlo escuchado cuando ellos vinieron acá, pero es muy distinto a lo nuestro, muy distinto. Tengo una pregunta. Sí, cómo no. Si tuvieras que definir una paleta de colores del candombe, ¿qué colores vos dirías que tiene? ¿Qué colores? Yo diría todos, el arco iris, todos, porque el candombe tiene una energía y tiene una forma de expresarse que yo creo que están todos los colores en candombe. Cuando uno lo escucha bien tocado, ve todos los colores. Y si tuvieras que definir el candombe en tu vida, particularmente, con una palabra. Está, allá dice, ¿no? Marca de un legado. Con una palabra, ha sido mi opción de vida. 2 palabras. Opción de vida. Es decir, llegó un momento en mi vida que tenía que elegir algo y dije, bueno, si empecé desde niño ya con el candombe y ahora ya estoy terminando el camino y sigo con el candombe. Otra preguntita por allí. Fer no está. Bueno. Creo que estamos bien. ¿Cómo? Quiero agradecerte profundamente, hay muchas cosas para agradecer. Yo como docente de ellos, de acá de la Escuela Palermo y de la Escuela de Industria Gráfica, pero como artista visual que también soy formado en la Escuela de Bellas Artes, quiero agradecerte profundamente en nombre de todo el candombe, porque esto es fundamental para que nuevas generaciones, para que los estudiantes, para que todo lo que nos podamos acercar, nos podamos quedar con algo. Con la chispa que vos le pusiste hoy y sé que le vienen poniendo vos y muchos otros trabajadores del candombe. Yo le contesté a ella recién, que para mí el candombe... Trabajadores del candombe. Muchas gracias. Acabo de contestar que es una opción de vida. Llegó un momento que dije, bueno, seguimos con el candombe y lamentablemente los que iniciamos esto desde niños han ido muriendo. Es decir, teníamos una base de tocadores de tambor, unos 10 integrantes, de los cuales murieron 8 y vamos quedando 2. Entonces, sin darnos cuenta, tuvimos mucha suerte y sin tener un peso en el bolsillo, hemos salido varias veces fuera del país y por suerte, digo, nos hemos representado bastante bien y aunque regresamos igual sin un peso en el bolsillo. Bueno, muchas gracias por recibirnos también. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.